Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Faro en el Foro, nuestro podcast del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo. Hoy vamos a hablar a partir de un libro que publicó Álvaro Vergara, Neoliberalismo, una idea en disputa, sobre qué significa este concepto tan utilizado, tan presente en nuestras vidas y por lo mismo tan difuso. Para hacerlo no solamente estamos con el autor del libro, sino que estamos con Pablo Paniagua, investigador de nuestro núcleo, a quien le damos la bienvenida. Y quería partir, Álvaro, preguntándote, ¿qué es el neoliberalismo? Primero, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Hola, Pablo. Sí, mira, el liberalismo, o sea, el neoliberalismo puede definirse de muchas versiones. De hecho, en ciencia política se trabajan bastante. Hay algunos que lo entienden como la nueva lucha de clases entre ricos y pobres en las sociedades capitalistas. Hay otros que lo ven como una especie de consenso tecnocrático que intenta establecer reformas de mercado. Y también la definición clásica que se realiza desde la izquierda, que es como una ideología que intenta introducir mecanismos de mercado para solucionar problemas sociales. Entonces, a mí me interesaba ver todas estas definiciones, pero me fui convenciendo con una investigación que duró aproximadamente 2 años, 2 años y medio, que la manera más fiel, creo yo, de analizar el neoliberalismo en su sentido original era a través del método histórico. Y en ese sentido yo sé que estas definiciones existen y todo, pero la que más me convence a mí es definirlo como un movimiento histórico de renovación del pensamiento liberal que tuvo inicio en los años 30 aproximadamente y que se extinguió ya con la muerte de los últimos pensadores. ¿Quiénes eran estos pensadores? Incluían básicamente tres escuelas de pensamiento liberal del siglo XX, que era la escuela de Chicago de economía, la escuela ordoliberal de Friburgo y la escuela de economía austriaca, y algunos otros pensadores liberales que eran más outsiders, como Raymond Aron, Bertrand de Juvenel, entre otros. Pero así yo tiendo a definir el neoliberalismo porque me parece que hacerlo desde una perspectiva histórica permite acotar un poco el concepto y sobre todo contextualizarlo y darle nombres y caras y apellidos concretos a esto. Mm. Pablo, tú, digamos, ¿te convence que sea no solo un movimiento, digamos, económico o de las ciencias económicas, sino que también es un movimiento político? ¿Te parece correcta esa definición o le agregarías o le quitarías algo? Sí, bueno, yo creo que obviamente, como bien decían ustedes, el neoliberalismo es un término súper manoseado y cada persona o cada cientista social o cada filósofo pareciera tener su propia definición o su propia idea de lo que es, ¿no es cierto? Entonces hay mucha confusión a tal punto que mucha gente dice que no significa nada. Se ha hecho conceptual stretching, como diría Giovanni Mm, Sartori, a tal punto que significa todo. Y por mm, ende no tiene sentido hablar de neoliberalismo hoy, sino que quizá también como mecanismo, ¿no es cierto?, de disputa política, y ahí vamos a entrar a eso más adelante. Entonces, quizás como definición conceptual desde un punto de vista como académico, yo creo que la definición que trata de dar Álvaro en su libro hace sentido, en el sentido en que, yendo a sus raíces históricas, lo podemos definir más que nada como un movimiento de pensadores, ¿no es cierto?, que buscan revitalizar el liberalismo. Y claro, a la luz de eso sin duda hace sentido, porque acuérdense que durante, ¿no es cierto?, en el periodo de la interguerra, ¿no es cierto?, surgen los movimientos fascistas, totalitaristas en Europa, ¿no es cierto?, la revolución de las masas, ¿no es cierto?, durante el periodo de la interguerra, y después ya con la Segunda Guerra Mundial el liberalismo pareciera estar profundamente en crisis, algo muy parecido con lo que está pasando hoy, ¿no es cierto?, mm. estamos viviendo en un periodo, por así decirlo, interguerra, donde el liberalismo está siendo atacado por todos lados. Y ahí surgen figuras, ¿no es cierto?, en particular al principio como Hayek, que tratan de plasmar y de organizar, también en Francia con Raymond Aron, tratan de organizar algo para tratar como de reinventar o de rearticular el liberalismo para los periodos del 40, 45, estamos hablando, ¿no es cierto?, en adelante. Y claro, en ese sentido, el liberalismo es un poco más amplio que simplemente un término económico, sino Mm. que convergen pensadores filosóficos, de la filosofía, ¿no es cierto?, de la sociología, es más que nada entonces, si analizamos la sociología del término, claro, sin duda es un movimiento de grupo, un grupo de personas, sobre todo, ¿no es cierto?, con una fuerte posición liberal, que buscan dar un punto de convergencia. Quizá en el futuro
la Montpellier Society sobre todo, empezó a transformarse más en un movimiento económico. Y ahí podemos hablar de eso más Mm, adelante. claro. Claro, Álvaro, a mí hay algo que siempre me da vuelta cuando se habla de neoliberalismo, que es qué es lo lo nuevo de neoliberalismo. ¿Qué es lo que se deja atrás o qué es lo que se incorpora a este pensamiento con la aparición de estos pensadores, de estas escuelas, como vamos a ver un poquito más adelante? Sí, yo creo que lo principal es que el liberalismo clásico, por ejemplo, si uno va a ver, qué sé yo, los escritos de Locke, por ejemplo, la carta sobre la tolerancia o el segundo tratado sobre el gobierno civil, o va a ver los escritos de Tocqueville, entre otros pensadores, todos ellos tendían a poner más énfasis en la defensa de las libertades individuales. Eh, Sin embargo, los pensadores a los que yo intento denominar neoliberales, lo que hacen es obviamente robustecer esta defensa de las libertades individuales, pero lo que yo puedo darme cuenta, al menos de la lectura de las fuentes, que siempre lo hacían desde una perspectiva obviamente filosófica y moral, pero siempre con un fuerte énfasis en la preservación o en el incentivo de las libertades económicas. Mm, Y esto va desde los ordoliberales, que yo creo que han sido muy mal estudiados en Chile, porque hay, sobre todo desde el mundo social cristiano, se les quiere de alguna manera quitar lo liberal y inculcarles más sobre todo la tradición católica, que es cierto, pero que es una mezcla. Pero desde ellos hasta la escuela de Chicago, uno de los puntos de acuerdo que tienen entre ellos es que la libertad económica es una consecuencia de la aplicación de principios morales como la inviolabilidad de la persona, que por lo tanto tienden a surgir naturalmente, pero que además son una esfera privada que le hace contrapeso al Estado. Y esto está en los escritos desde Repke hasta Hayek, y yo creo que su versión así más comercial o más difundida es la que está en Capitalismo y Libertad de Milton Friedman, que es un libro del 62 que fue bestseller. Pero si a grandes rasgos, obviamente estos pensadores tienen muchas, o sea, entre los pensadores liberales y los neoliberales hay diferencias, yo creo que esa es una de las principales, pero también se fija este prefijo neo al liberalismo, porque en ellos había una intención clara, como decía Pablo antes, de renovar el pensamiento liberal. Por ejemplo, si uno va a ver un libro fundante de la Escuela Austríaca de Economía, que es Liberalismo de Mises, él dice expresamente que lo que hay que hacer es la elaboración de un nuevo liberalismo. mm, Hayek también tiene una conferencia en Japón en los 40 en que habla de revitalizar el liberalismo para formar un nuevo liberalismo. Y Friedman, por ejemplo, tiene un libro, o sea, tiene un artículo en que habla expresamente del programa político del neoliberalismo. mm. Entonces, yo creo que en ellos hay una intención expresa de renovar el pensamiento liberal que sin duda tenía algunas diferencias con el tronco del liberalismo clásico. Mm. Sí, Y ahí, yo quizá sí, agregaría también una parte importante de lo neo también quizás que hace mucho énfasis en el rol del Estado Sí. vinculado a reglas. Y ahí, ¿no es cierto?, mm, converge Chicago, Virginia, ¿no es cierto?, mm, Gordon, Hayek, en que a diferencia del Manchester laissez-faire, ¿no es cierto?, de todo el mm, movimiento del siglo XVIII, del siglo XIX, donde muchos liberales hablaban del laissez-faire, que el Estado prácticamente no tenía ningún rol, para los neoliberales el Estado tiene un rol fundamental. El Estado, mm, obviamente vinculado a constituciones, a reglas, tiene un rol fundamental de proteger, salvaguardar y dar el marco de reglas para que el mercado funcione. Entonces yo creo que a mm, diferencia del liberalismo anterior, por así decirlo, de la revolución industrial, ¿no es cierto?, etcétera, los neoliberales son claros y enfáticos y explícitos en que el Estado liberal, ¿no es cierto?, con una democracia liberal, etcétera, etcétera, es fundamental para que el liberalismo o el neoliberalismo y los mercados funcionen. mm. Pablo, Ese punto que hace Pablo es muy interesante porque, por ejemplo, si uno va a ver a los pensadores canónicos del liberalismo, por ejemplo, Hume, Ferguson, Smith, ellos obviamente se dan cuenta de que tienen que haber reglas claras que preserven este marco bajo el cual los individuos van a interactuar. Pero lo curioso del neoliberalismo es que muchos de ellos, de hecho, partieron siendo juristas. Hayek era un abogado, mm, Mises igual. Por lo tanto, desarrollaron, por decirlo de alguna manera, el aparato administrativo, las reglas de derecho público a un nivel que nunca antes se había hecho. Entonces, eso también, claro, una distinción muy interesante. sí, de hecho es que quería colgarme de esto del paso de un movimiento, digamos, político, filosófico a, digamos, una doctrina económica, que es
digamos, como se reduce o se hace la caricatura de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Que va muy de la mano con una positivización de la ciencia económica, ¿verdad? Que es algo que genera tensiones dentro del neoliberalismo. La escuela austríaca descree o mira con distancia la posibilidad de la estadística para analizar o entender fenómenos sociales complejos. Pero ¿cómo se da ese tránsito, ¿no? De una doctrina política, filosófica, una teoría política, si quieres, a una versión económica que es lo predominante, Pablo? Bueno, yo creo que hay dos puntos importantes en la historia. Uno que de hecho lo enfatiza Álvaro en su libro, en la experiencia alemana, que probablemente Álvaro la conoce mejor y probablemente va a hablar de ella. Y segundo, yo creo que con el paso del tiempo, en los años 60, Chicago, la escuela de Chicago se transforma en el pilar fundamental de la Montpellier Society, Mm, por ende del neoliberalismo, digamos. mm, Cuando llega la guerra, ¿no es cierto? Todos estos personajes emigran a Estados Unidos. Chicago se convierte en el pilar, Estados Unidos se convierte en el pilar del centro del liberalismo, las discusiones ocurren ahí y de cierto sentido la fuerza gravitacional de la discusión se mueve de Europa a Estados Unidos y por ende mm, a Chicago. Y justo en ese momento la economía como disciplina, como bien decía Rodrigo, va cambiando, se está formalizando, empieza ¿no es cierto? Todo el proceso de matematización de la economía en los años 40 y años 50 y Chicago se sube a ese carro, ¿no es cierto? Y se transforma en uno de los pilares importantes de la síntesis neoclásica, ¿no es cierto? Y del positivismo, bueno, Friedman, ¿no es cierto? Uno de los grandes paladines del positivismo en matemático, en la disciplina. Y entonces, claro, las otras escuelas quedan offside tanto por geografía y por influencia que por metodología. Y mm, dejan de ser relevantes, digamos, en el plano de las discusiones del año 50 hasta que Hayek gana el Nobel prácticamente. ¿Te de mm, Hayek? Completamente queda olvidado, cae en depresión, nadie se acuerda de él, ¿no es cierto? Hasta que gana el Nobel. Entonces, claro, y ahí surge este periodo entre el 60 y el 80, digamos, donde el neoliberalismo es casi 100% Chicago, porque mm, era la catedral, ¿no es cierto?, intelectual del lugar. mm, No, yo creo que Pablo lo responde muy bien, estoy de acuerdo con eso. Y yo solo le sumaría que, claro, Chicago empieza a obtener el auge del neoliberalismo, o sea, la hegemonía del neoliberalismo después de los 60 en adelante, y también porque creo que en ellos, como eran mucho más pragmáticos que los ordoliberales o la Escuela Austríaca de Economía, tenían un programa concreto de reformas para aplicar en los estados que eran policy makers en el fondo. mm, Eh, entonces eso obviamente al aplicarse, sobre todo en Latinoamérica y en otros países, tiende a tener un efecto mucho más amplio y sobre todo en los estudios que las otras escuelas de pensamiento, pero yo creo que esta discusión en todo caso se engloba con el estado de la economía en general, que también lo describe muy mm, bien Pablo, pero la economía hoy en día pasó como a enfocarse en la antigua economy, que era la que incluía la teoría moral dentro del análisis de mm, los estudios económicos, a las llamadas economics, que son mm, mucho más centrados en lo estadístico, en la ciencia positiva y en otro tipo de métodos que fueron de alguna manera o han ido poco a poco dejando de lado todos los presupuestos morales que tiene la economía en la vida de las personas. mm. No, hay otro Algo- punto importante, sorry, Rodrigo. Dale, Antes dale, que me dale. olvide. De hecho, hay otro factor importante, es que Chicago produjo muchos estudiantes. Chicago También. era una escuela. A diferencia, Mises, ¿no es cierto?, arranca a Nueva York, no consigue tener una posición permanente, termina en Auburn, en Alabama. Hayek tampoco nunca tuvo una posición permanente. Casi ningún austriaco, cuando tuvieron que emigrar por la guerra, ninguno pudo fundar una escuela. A diferencia Mm, de Chicago, que logró no, juntar un grupo, generar institución, producir estudiantes, producir doctores, producir académicos y crear una maquinaria, ¿no es cierto?, robusta, a diferencia de los austriacos que vivieron un poco desperdigados por el mundo y nunca generaron una escuela. Entonces, eso le permitió a Chicago, ¿no es cierto?, producir a todos los policymakers de las próximas décadas que volvieron a sus países a implementar esta idea, ¿no es cierto? mm. Claro, aquí es interesante porque hay tres escuelas.
dos que son eminentemente europeas y una que es estadounidense, ¿no es cierto? Y pareciera ser que el derrumbe de esa Europa, después de particularmente la Segunda Guerra Mundial, va de la mano un poco con el olvido de estas otras dos corrientes, ¿no? Pero quizás no hemos sido suficientemente claros con nuestros auditores y quería pedirte, Álvaro, si nos pudieras explicar de la manera más simple posible cuáles son estas tres corrientes y qué es lo que las distingue a cada una. Sí, estas tres corrientes son primero la Escuela Austriaca de Economía, cuyos pensadores es fundada por Karl Menger a finales del siglo XIX, y sus pensadores como más importantes son Hayek y Mises. Y yo diría que lo que intentan hacer ellos es analizar la economía desde su prisma individual, que es básicamente la acción humana. Por lo tanto, dentro de ellos está se vuelve muy importante porque desarrollan con fuerza que todo el conocimiento de la sociedad está disperso y que por lo tanto aglutinarlo en un organismo central o en una sola persona es algo imposible. Y también son muy importantes porque Menger es uno de los autores que rescata, por decirlo así, la teoría subjetiva del valor, aunque esto es algo que estaba en los escolásticos españoles y en otros economistas anteriores, pero Menger lo vuelve popular, lo vuelve a poner en la discusión pública, por decirlo así, en que refuta más o menos la teoría del valor trabajo marxista era dominante en la época que él empieza a escribir. La voto liberal ha sido, yo creo, menos estudiada en Chile. Mm, Hubo intentos por difundirla acá, sobre todo pienso en Pedro Ibáñez en los 80, en el Adolfo Ibáñez, que intentaban difundir los pensadores más importantes. Y esta escuela, a diferencia de las otras, tiene una antropología distinta, porque la mayoría de estos autores son católicos y mm, protestantes. Entonces tiene una antropología cristiana, por decirlo de alguna manera, y su postulado principal es que la economía está inserta en un orden mayor. De ahí viene ordo, de hecho. Entonces, mm, cada vez que que altere uno de estos distintos órdenes que promueven la vida social, va a tener consecuencias en el otro. Por lo tanto, lo que les interesaba hacer ellos era crear un marco moral suficiente para que luego la economía de mercado, porque siempre fueron defensores de la economía social de mercado que ellos denominaban, pudiera desenvolverse de buena manera, sin destruir las bases morales en el fondo que permitían su despliegue. Y ahí hay los pensadores más importantes, yo diría, son Repke, Müller, Armark y Walter Eucken, que son prácticamente desconocidos hoy en Chile, pero que en el siglo XX tuvieron mucho impacto, sobre todo por el milagro económico alemán de posguerra, mm, que fue una consecuencia de esta escuela, pero que luego ya, yo diría que en menos de 10 años, ese intento por aplicar los postulados sordoliberales se termina por disolver porque Alemania transita hacia un estado benefactor. mm, Eh, y por último está la Escuela de Economía de Chicago, que es la más famosa, y esta escuela de economía no surge con Friedman, surge con otros pensadores muy importantes como Frank Knight, Henry Simons o Aaron Director, y su diferencia respecto a la otra es que precisamente, como decía bien Pablo, ellos se centran en el análisis científico de la economía. Por eso en la Escuela de Chicago no vamos a encontrar grandes filósofos ni sociólogos, mm, sino que la mayoría son economistas y de hecho si uno va a ver la cantidad de premios Nobel que sacó la economía de Chicago, yo creo que hay como ocho. mm, Al menos que estuvieron ahí, que se sentían medianamente representados por esos postulados. Y yo creo que el asunto central o algo que por lo que la Escuela de Economía de Chicago se hizo famoso fue porque desarrollaron una economía monetaria, o sea, una teoría monetaria que fue denominada después como monetarismo. mm, Entonces hay mucha gente que confunde el neoliberalismo con el monetarismo, pero en verdad el monetarismo es una cosa muy concreta, que es simplemente una teoría que pone énfasis en el análisis de la masa monetaria para ver si hay inflación o no. Entonces, mm. buscar un equilibrio entre la masa monetaria, los bienes y servicios que se producen en una economía y desde ahí medir la inflación. Yo diría como, muy resumidamente, esas son las tres escuelas que luego se fusionan o al menos se unen por esta contingencia del Mm. siglo XX
para hacer frente a los totalitarismos, pero también a los estados de benefactor de la segunda mitad del siglo, pero que también tenían diferencias muy importantes. Sí, de hecho quiero agregar una pregunta a partir de lo que dice Álvaro para Pablo. Estas tres corrientes coinciden en un momento histórico, en una reunión histórica, el coloquio Lippmann el año 38, ¿cierto? Y luego forman la sociedad Mont-Pelerin, o la Mont-Pelerin que recoge esta tradición, intenta proyectarla hacia adelante. ¿Cuáles son las tensiones que hay entre toda esta gente que desde afuera se ve muy homogénea, pero adentro, digamos, es una relación que no es tan pacífica, ¿no? No es tan amable en cierta forma. Sí, bueno, claro, como bien dijiste tú, Rodrigo, el movimiento neoliberal, ¿no es cierto? Podemos decir que nace con el coloquio Lippmann en Francia, basado en el libro, ¿no es cierto?, del el famoso periodista Walter Lippmann, que Mm, tenía un libro que hablaba acerca de la sociedad liberal, cómo podíamos reformularle el liberalismo, y ahí surge esta idea de, podemos quizá utilizar ese libro como excusa para reunirnos en Francia y tratar de pensar cómo reformular el liberalismo de cara, ¿no es cierto?, a los totalitarismos y a la planificación central, ¿no es cierto?, de los años 40, etcétera, etcétera. Y ahí se juntan personas, ¿no es cierto?, incluso Raymond Aron creo que estaba en esa mm, reunión, y se juntan personas de distinto orden. Y de ahí, ¿no es cierto?, Hayek se inspira en este coloquio y dice, bueno, hagamos algo parecido un poco más adelante. Y ahí en los años mm, 40, creo que en el 42, ahí, bueno, Álvaro me podría corregir, en Suiza, ¿no es cierto?, cerca del Mont Pelerin, de la montaña, se juntan, ¿no es cierto?, un grupo de harto académicos, son como 45 creo que eran, de distintos lados de Europa y Estados Unidos, ¿no es cierto?, sobre todo gente que venía de Chicago y gente, ¿no es cierto?, europea, como decía, de Popper, ¿no es cierto?, Hayek. Aaron no va a esa reunión, pero van muchos pensadores, ¿no es cierto?, sociólogos, filósofos, empresarios, personas de Chicago. Y claro, como bien decías tú, Rodrigo, yo creo que la diferencia metodológica y de las distintas escuelas, como bien decía Álvaro, y también la diferencia ideológica, siempre han marcado las tensiones dentro de muchos de estos pensadores. Por ejemplo, a tal mm, punto que Karl Popper se sale, ¿no es cierto? Se sale de la Montpellier Society porque él tenía una visión mucho más, por así decirlo, socialdemócrata de cómo debería conducirse el neoliberalismo, mientras que otros personajes como, ¿no es cierto?, Mises quizá era mucho más libertario en la manera de mm, concebir el neoliberalismo. Entonces, obviamente, hay distintas visiones, tanto metodológicas, ¿no es cierto?, como la Escuela de Chicago, y como bien decía, algo que eran más pragmáticos, ¿no es cierto?, la gente de Chicago era mucho más pragmática, estaba dispuesta a conceder, ¿no es cierto?, puntos con tal de hacer reformas, y otros que quizá tenían una posición un poco más intransigente, como, ¿no es cierto?, Ludwig von Mises, o Popper, que tenía una visión más socialdemócrata. Entonces mm, siempre hubo tensiones dentro del mundo neoliberal. Y yo creo que eso es interesante destacar, y yo creo que en el libro de Álvaro lo destaca bien, porque muchas personas desde afuera creen que es como una conspiración, ¿no es cierto?, donde un mastermind, ¿no es cierto?, y mm, todos están de acuerdo y siguen un plan, ¿no es cierto?, como esta película de James Bond, ¿no es cierto?, donde están mm, todos malos que se juntan y tienen como una cabeza y siguen un plan. Y claro, en realidad no, porque es un grupo de gente y son seres humanos, ¿no es cierto? Y todos tienen opiniones distintas y todos tienen visiones distintas de lo que tiene que ser el liberalismo. Entonces es más que nada un grupo de intelectuales que querían, ¿no es cierto?, rescatar el liberalismo, promover reformas liberales para robustecer los mercados, robustecer la democracia liberal. Pero claro, tenían visiones distintas, no había ningún mastermind detrás, ¿no? ujú. Hablar de neoliberalismo a mí me parece muy interesante, no solamente como cuestión filosófica, sino que es también una pregunta política actual. De hecho, hace poquitos años en Chile se decía que Chile había sido la cuna del neoliberalismo y que iba a ser su tumba, ¿verdad? ¿Qué tan correcta es esa afirmación, Álvaro? Eh, yo creo, o sea, distinguiría, si entendemos al neoliberalismo como un movimiento histórico, yo creo que esa frase está mal, es errada, pero si queremos entenderlo como la mejor versión de lo que quiere decir, claro, podría ser de alguna manera por lo menos comprendida o analizada, entendiendo que el neoliberalismo fue lo que se aplicó, digamos, desde el año 75 en adelante en Chile, que fueron las reformas de mercado inspiradas obviamente en la escuela de Chicago y las privatizaciones y en fin. Y yo creo que si lo intentamos como
ver así, claro, podría ser que se hable de que Chile fue neoliberal. Nunca fue la cuna del neoliberalismo, porque antes el primer experimento o la primera transformación neoliberal fue la Alemania de posguerra, que se suele olvidar de todo estos análisis. Eh, pero a mí me parece que si las reformas de mercado fueron el neoliberalismo en Chile, esto se acabó hace rato. O sea, Mm, se acabó hace al menos, no sé, Pablo me corrige, pero hace 12 años. Hoy en día básicamente es el Estado el que se hace cargo de todo el acceso a los servicios sociales y los privados cada vez están siendo como relegados, por decirlo de alguna manera. Hoy día nadie se queda sin educación. Todo quien no pueda pagarla puede entrar a estos servicios estatales, aunque funcionen más o menos. Y yo creo que, bueno, si lo entendemos así, se puede hablar de neoliberalismo al menos para intentar dialogar con la izquierda que lo entiende de esa manera. Porque a mm, mí, y esto lo decía Pablo hace poco, yo leí mucho de lo que se ha escrito de neoliberalismo en Chile y en verdad el entendimiento era bastante grueso. O sea, a mí me asombraba que nunca se citaba a los autores que ellos denominaban como neoliberales. Había ya una cita de Friedman y otra de Hayek, pero en verdad cuando uno iba a ver estos pensadores de izquierda que escribían sobre Friedman y Hayek pensaban que eran lo mismo, cuando tenían mm, diferencias brutales entre ellos. Entonces, todavía creo que hay mucho desconocimiento respecto al tema y mi idea era contribuir al debate, ¿no? Así esto mm. de una idea más entre muchas otras. Sí, de Claro. hecho, Pablo, para construir sobre sobre lo que decía Álvaro, ¿fue Chile en algún momento un país neoliberal y es Chile hoy un país neoliberal? Sí, buena pregunta, claro, y claro, colgándonos con la reflexión de Álvaro, como bien decía tu cita, ¿no es cierto? Creo que la hizo el presidente Boric al respecto. Chile no fue la cuna, eso es importante, y creo que el libro de Álvaro es un buen remedio a esa corrección. Y de hecho, hay que, aprovechando, destacar que Chile no ha sido el único experimento neoliberal. Si consideramos, Mm, si definimos el neoliberalismo como tratar de encontrar soluciones de mercado a problemas públicos, ¿no es cierto? Y expandir esto a través de política pública, hay mucho experimento neoliberal en el mundo, ¿no es cierto? El primero, como bien decía Álvaro, fue Alemania, en el posguerra, ¿no es cierto? El milagro alemán. Italia, ¿no es cierto? En el boom de la posguerra también, Corea del Sur, ¿no es cierto? Japón, mm, Chile. Entonces, hay hartos experimentos de esa índole que podríamos llamar neoliberal en el sentido, ¿no es cierto?, de encontrar soluciones a problemas sociales a través de los mecanismos de mercado. Y yo creo que bajo esa definición, sí, Chile sin duda fue neoliberal desde aproximadamente el 75-80. Yo creo que más seriamente después de la crisis bancaria del 83, Chile definitivamente es neoliberal en ese sentido, hasta los 2000, hasta los 2000, hasta la crisis financiera del 2008, por ahí, por ahí. En ese sentido en que siempre se trataron de buscar de forma muy pragmática, porque la mayoría de estas personas que estaban en Chile venían de Chicago y eran personas pragmáticas, trataban de buscar mecanismos o cómo utilizar los mercados para promover una asignación eficiente de los recursos. Ese es como el mindset de los economistas que venían de Chicago a Chile. Decían, ¿cómo podemos utilizar la privatización o los mercados o la propiedad privada con el objetivo de solucionar problemas complejos y con problemas sociales? Porque Chile no tiene plata, como diría mm, Milei, ¿cierto? Chile era un país pobre, Chile era un país limitado, entonces pragmáticamente, bueno, busquemos mecanismos de mercado para solucionar estos problemas. Y mm, yo creo que esa síntesis se muere, ¿no es cierto?, con la Revolución Pingüina. Yo creo que por ahí ya, eso, corrígenme ustedes, mm, 2006, creo 2007, que empiezan las primeras marchas, ¿no es cierto? Y yo creo que de ahí se empieza a cuestionar el paradigma neoliberal, obviamente con trabajos, ¿no es cierto?, de personas como Fernando Atre, toda la gente de los mm, intelectuales que estaban detrás de ese movimiento. Y yo creo que desde ahí que Chile deja de ser neoliberal, y prácticamente casi no hay reformas pro mercado desde el 2010 en adelante. mm, Una por aquí, por allá, pero Chile dejó de ser neoliberal en el sentido que dejó de buscar reformas pro mercado para promover, ¿no es cierto?, la eficiencia de los recursos públicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que desde el 2010 Chile dejó de ser neoliberal. Y eso en parte, paradojalmente, explica el motivo por el cual también Chile dejó de crecer justo en esa época. Pero bueno, mm. eso quizás harina de otro costal. Yo solo para complementar lo de Pablo, esto es una cosa que algún día quiero investigar, pero hay una pregunta en el ensayo histórico del Estado, de la noción de Estado, de Mario Góngora, en que él se pregunta como
si el neoliberalismo estuvo alguna vez asentado en la tradición chilena. Y yo creo que es una pregunta interesante de hacer porque si uno va a ver las reformas que hicieron los Chicago, muchas de ellas ya se inspiraban o de alguna manera ya estaban en la tradición chilena, por ejemplo, en los escritos de Jean-Gustave Corcel-Senuil Mm, a fines del 19. Y también, por ejemplo, hay muchos pensadores de la tradición conservadora también, pero también de la tradición liberal, en que básicamente lo que intentaban hacer era reducir el aparato del Estado, aplicar una suerte de monetarismo y dejar que los privados interactuaran lo más posible. Pienso, por ejemplo, en Zorobabel Rodríguez, que mm, tiene un ensayo muy famoso, su Tratado de Economía Política, en Lastarria, por ejemplo, en todo lo que se aplicó desde los diseños conservadores y después, yo diría, las 3 o 4 décadas de gobiernos liberales que venían, era básicamente una apertura de Chile hacia el exterior. Y esto lo ha mm, estudiado Rolf Luders, por ejemplo, de cómo creció el país en esa época. Y luego esa tradición se corta, por decirlo de alguna manera, en el siglo XX. Y tal vez uno podría decir, se retoma después, en el año 1975. Pero, por ejemplo, todos los escritos económicos de Alejo Lira, la misión Klein-Sachs, que fue mm. básicamente una especie de encuentro tecnocrático para intentar aplicar monetarismo en Chile y reducir la intervención del Estado en la economía. Son como partes de neoliberalismo anterior. Yo creo que es una Mm. pregunta que vale hacerse. Mm. Nos queda poco tiempo y quería hacerle una pregunta a cada uno. La primera para Álvaro, hoy que está muy de moda esta idea del libertarianismo entre ciertas nuevas derechas, a mí la etiqueta de estas, de qué son estas nuevas derechas es también una discusión inmensa, ¿no? Pero hay algunas que se definen como libertarias, o hay corrientes que se definen como libertarias dentro de esta nueva derecha. ¿Cuánto coinciden o cuánto convergen con el neoliberalismo? O con alguna de las escuelas del neoliberalismo también. Yo distinguiría, convergen con alguna rama del neoliberalismo que es la rama que la escuela de Mises que después hace en Mm, Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si uno va a ver lo que hacen estos difusores del libertarianismo en Chile y en verdad en Latinoamérica, los más radicales son muy críticos de Friedman. Lo consideran, de hecho, un keynesiano, hablan de él como un socialista. Incluso algunos hablan así de Hayek. Entonces, hay que distinguir ahí ese tronco del libertarianismo puro. Yo creo que está influido por otros autores, en fin, por mm, Rothbard, pero también los randianos, que son súper intransigentes y radicales. Y yo creo que políticamente, por la estructura política y filosófica que ellos tienen, cualquier intento libertario en política va a estar condenado al fracaso porque son incapaces de formar alianzas con cualquier otra fuerza política, porque cualquier punto que ellos entreguen los van a usar de entreguista. Pero aparte creo yo que el experimento o la experiencia libertaria y está más famosa que es la de Milei en Argentina, si uno va a ver las reformas económicas, la mayoría son de la escuela de Chicago, o sea, son mm, reformas monetaristas. Entonces, es súper curioso cómo se conjuga la ideología libertaria con el plano cultural, que eso es lo que se hace, se forman a la nueva generación en este discurso súper dogmático respecto al Estado, pero en verdad cuando llegan al poder en la práctica, ¿qué es lo que hacen? Utilizan fórmulas pragmáticas para mm. controlar la inflación, que eran monetaristas, básicamente. Ah. Pablo, la pregunta que te quería hacer está muy vinculada con esto último es, ¿cuánta benzina queda en el tanque del neoliberalismo hacia adelante? ¿Sirve como lenguaje para enfrentar la realidad política, económica de hoy día o necesitamos un neoliberalismo a tu juicio o una vuelta a las raíces? ¿Qué te parece que es la proyección de esta escuela hacia adelante? Sí, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que también da pie a una reflexión más amplia, ¿no es cierto?, con respecto al debate de la idea, ¿no es cierto? Los debates de Mm, la idea nunca están zanjados. Siempre hay reformulaciones de las mismas ideas, ¿no es cierto?, con palabras distintas, con fórmulas distintas, con metodologías distintas, pero el debate de las ideas nunca se acaba, ¿no es cierto? Y creer que el debate está zanjado te puede llevar, ¿no es cierto?, eventualmente a que el otro sector del debate, ¿no es cierto?, te pase la planadora, como lo que ocurrió en Chile durante la última década. Entonces yo creo que siempre hay necesidad de reformular y de renovar las tradiciones. Y yo creo que sin duda, desde cierto punto de vista, a nivel mundial, creo que se le está acabando el tanque hace rato mm, al neoliberalismo, al liberalismo en general.
no solo el neoliberalismo, yo creo que el liberalismo concebido, ¿no es cierto?, como una democracia liberal y mercados, ¿no es cierto?, que sean competitivos y funcionantes, esa síntesis entre un capitalismo que genera riqueza para todos y una democracia liberal que lo contenga, ¿no es cierto? Yo creo que esa síntesis está siendo cuestionada no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, ¿no es cierto? Estamos viendo Mm. cómo el presidente Trump está desmontando el neoliberalismo. Entonces, yo creo que hay indicios en el mundo de que hay muy poca benzina en el neoliberalismo y eso me da a una reflexión más amplia con respecto a que pareciera que se necesita una nueva Mont Pelerin, por así decirlo, en ese dado que, ¿no es cierto?, el populismo de izquierda y populismo de derecha, derecha extrema, ¿no es cierto?, personajes como Bukele en la región, personajes como Orbán, ¿no es cierto?, en Europa, personajes como Trump en América, te da a pensar que el liberalismo está arrinconado. Y pareciera entonces hacer una invitación, parece una urgencia de reinventarse a nivel económico, a nivel filosófico, a nivel político. Yo creo que en la próxima década va a ser importante para el liberalismo en general, porque se tiene que reinventar para esta nueva década, antes de cara a estos nuevos desafíos, como lo hizo en los años 40, ¿no es cierto?, con Hayek y Popper y todos estos personajes, ¿no es cierto?, en la posguerra. ¿No? Los intelectuales del futuro, ¿no es cierto?, en las próximas décadas van a tener que hacer algo parecido. Muchas gracias, Pablo. Con eso proyectamos, digamos, esta gran conversación respecto al neoliberalismo y cómo cada época histórica exige nuevas aproximaciones, nuevas ideas, volver sobre lo que ya se ha hecho y examinarlo críticamente, ¿cierto? Y eso, afortunadamente, lo podemos hacer no solo con esta conversación, sino con el libro que publicó Álvaro, Neoliberalismo, una idea en disputa, publicado por la editorial del IES. Lo pueden encontrar en todas las librerías y en la tienda del Instituto de Estudios de la Sociedad. Así que nada, muchas gracias Pablo, muchas gracias Álvaro por acompañarnos en esta edición de Faro en el Foro. Y a nuestros auditores los dejamos invitados a seguir escuchándonos en esta y en las próximas conversaciones. Muchas gracias. Chao, Rodrigo, gracias por invitarnos.